tenemos el honor de tener al doctor Franklin Escobar Córdoba, quien desde esta casa, en la docencia, en los seminarios, en el colegaje, ha estado presente con todos nosotros. El profesor Franklin Escobar es médico psiquiatra, doctor en medicina, profesor titular de la Universidad Nacional, especialista en medicina del sueño y director científico de la Fundación Sueño Vigilia Colombia, que nos va a llevar a darnos muy didáctica y docentemente lo que hemos titulado, y él nos ayudó a síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño, léase para psiquiatras. No digo como para lunes, pero vamos a entender algo que es esencial hoy. Muchos de nuestros pacientes, y en la medida que la expectativa de vida es mayor y que pues la obesidad sigue siendo también mayor y muchas otras cosas, pues se benefician de un estudio y tratamiento juicioso que mejore calidad de vida y frene cosas que en el futuro pueden ser peores, pero no somos tan juiciosos. Profesor Franklin, quedamos con usted en este viaje. Muchas gracias. ¿Prohibido que alguien le dé sueño o apnea? Después habrá un rico almuerzo y está limpiado. No sabes. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Como dice el doctor Henry García, pues han hecho una pequeña presentación del tema que vamos a tratar el día de hoy. Es básicamente hablar de un tema que aparentemente no tendría que ver mucho con la psiquiatría, sin embargo ustedes se van a dar cuenta a lo largo de la conferencia que tiene muchísimas aristas que toca con el quehacer de los psiquiatras. Es sorprendente que en el DSM-5 todavía se incluyen los trastornos respiratorios del sueño, y dentro de del capítulo de los trastornos del sueño pues está incluida el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Es decir, este tema es un tema de salud mental, es un trastorno mental. Y digo que es sorprendente porque cuando hablamos con médicos de otras especialidades, llámense neumólogos, internistas, geriatras, otorrinolaringólogos, les sorprende mucho que esta patología esté incluida dentro del DSM-5. Más adelante ustedes se van a dar cuenta por qué está incluido ahí. Primero, pues no tengo ningún conflicto de interés con la conferencia que voy a dar. Me gustaría tener muchos conflictos de interés, que la industria farmacéutica me pagara pues por las conferencias, me invitara a diferentes sitios o me pagara las investigaciones que hacemos, pero pues no tengo esa fortuna todavía. Objetivo. La idea es que se reconozca lo que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, se aprenda cómo se hace la evaluación clínica de este diagnóstico y miremos cuál es el tratamiento actual. Antes de entrar a hacer la definición, quiero que miremos cómo es la clasificación de la apnea del sueño. En realidad se clasifica en 3 categorías: leve, moderado y severo, de acuerdo a la cantidad de eventos de apneas e hipopneas que se presentan por hora de sueño. Si la persona tiene entre 5 y 14 eventos por hora, pues hablamos de una apnea leve, entre 15 y 30 moderado, y mayor de 30 hablamos de una apnea severa. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para mirar una cohorte que es muy famosa en el campo de la medicina del sueño, que es la cohorte de Wisconsin, que llevan ya alrededor de unos 25 años siguiendo pacientes con este tipo de patologías. Ellos tienen un grupo de control de más o menos 1.500 pacientes que han seguido durante varios años pacientes con apnea leve, moderada y severa, y con sus diferentes variables. Y lo que quiero que miremos es básicamente cuál es la comorbilidad. La comorbilidad más severa asociada es las que vemos acá: enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, accidentes cerebrovasculares. Es como lo que más se ve con frecuencia. Esta es la mortalidad de la apnea obstructiva del sueño a 125 meses. Si ustedes miran, es muy clara la mortalidad, la morbimortalidad asociada a la apnea severa. En lo moderado y en lo leve hay diferencias estadísticamente significativas respecto a la severa, y pues que no se diga respecto a los controles. Sin embargo, en la apnea leve y moderada hay alguna discusión por los siguientes estadísticos. Si ustedes miran acá, en apnea severa, la persona que tiene apnea severa tiene un 2.7
veces más riesgo de padecer cualquier tipo de mortalidad, sobre todo la que les mencionaba de carácter cardiovascular. Mientras que los leves y moderados, pues se cruza el intervalo de confianza, se cruza el 1, entonces no se sabe exactamente si llevan a ese mismo desenlace o no. Entonces lo que claramente está definido es para la severa. Se supone que en los casos de leves y moderados, si hay alguna comorbilidad ya de tipo cardiovascular, pues se comportaría como una apnea severa. Vamos a mirar desde un punto práctico qué es la apnea obstructiva del sueño. Desde el año 330 a.C. ya se hace una descripción en un rey quien era bastante obeso y tenía dificultad para respirar y había que despertarlo en las noches porque se quedaba sin despertar, entonces lo despertaban con agujas para evitar que se muriese. Luego han seguido algunos otros autores describiendo este tipo de trastornos. Lo que más quisiera yo resaltar es que Henri Gaston, un francés, un neurólogo, describió el síndrome de Pittsburgh y fue el que hizo los primeros estudios poligráficos en la noche en el año 65. Elio Lugaresi, que es un psiquiatra, fue el primero en describir un tipo de respiración que se llama respiración periódica, la de Cheyne-Stokes, también en estudios polisonográficos. Y otro psiquiatra francés, Christian Guilleminot, que es muy famoso por haber sido uno de los padres de la medicina del sueño en Estados Unidos, junto con Walter Lippmann, que es el que dirige el centro de sueño más famoso del mundo, que está en Stanford. Ambos psiquiatras son considerados los padres de la medicina del sueño. Christian Guilleminot es quien hace la primera descripción ya con una serie de casos de lo que propiamente se conoce actualmente como síndrome de apnea del sueño. Y Sullivan, este es un fisiólogo quien inventó el aparato de CPAP y creó una de las multinacionales más importantes del mundo en fabricación de estos dispositivos, que se llama ResMed, y bueno, pues sigue trabajando en este campo. Este es el señor Pittsburgh, descrito, es como la característica fenotípica de las pacientes típicos con apnea del sueño, que tienen un cuello corto, un cuello ancho, una gran índice de masa corporal, y esto lleva en parte a que se produzca este síndrome. Entonces, ¿qué es el síndrome de apnea obstructiva del sueño? Es la disminución de la respiración durante la noche, que se llaman hipopneas, que se asocian a desaturaciones de oxígeno, que en ocasiones pueden disminuir entre un 3 y un 4%, y también se acompañan de apneas, que es el cese del flujo respiratorio durante la noche con periodos mayores de 10 segundos. Tanto las apneas como las hipopneas se pueden evidenciar, y habitualmente es la esposa del señor quien observa que el paciente hace pausas respiratorias en la noche y se impresiona porque cree que se va a morir, pues termina dándole un codazo para que se voltee o se despierte y finalmente la persona logra retomar la respiración. La Asociación Médica Norteamericana ha publicado una guía muy interesante de la cual he tomado la mayor parte de datos que vamos a mirar. Este trastorno es un trastorno más grave, este trastorno de sueño más grave y común. En los centros de sueño, el 90% de lo que se hace en el laboratorio de sueño es evaluar pacientes roncadores y con apnea del sueño. En Norteamérica, fíjense que la prevalencia es un problema de salud pública. Prácticamente 1 de cada 5 hombres adultos tiene apnea del sueño y 1 de cada 10 mujeres también tiene apnea del sueño. Los síntomas pues dependen básicamente del índice de apneas y hipopneas. Es más prevalente en población afroamericana que en los caucásicos, y la prevalencia comparativa entre asiáticos y norteamericanos caucásicos es similar, aunque si uno compara solamente la de los asiáticos, en los países asiáticos es muy alta. Recientemente un grupo de estudiosos de la Javeriana publicaron en el Sleep Science la prevalencia de las quejas de sueño en Colombia, que son unas cifras que están al día, publicadas recientemente. Yo se las quiero resaltar para que ustedes miren lo siguiente. Ellos utilizaron varios instrumentos de medición, entre otros utilizaron la escala de somnolencia de Edinburgh y la escala de índice de calidad de sueño de Pittsburgh y el cuestionario de Berlín para apnea del sueño, que nosotros en la Universidad Nacional los validamos para Colombia. Ellos lo utilizaron a nivel nacional. Hicieron este estudio en Bogotá, Bucaramanga y Santa Marta con una metodología epidemiológica bastante buena, lo que quiere decir que tenemos ya datos en Colombia de qué pasa con estas quejas de sueño. Entonces, para que ustedes miren, el 59.6% de los colombianos se quejan de problemas de sueño. Aquí más de la mitad seguramente duermen mal. De acuerdo a la escala de calidad de sueño de Pittsburgh, el 45.3%
requieren una ayuda médica. O sea, su problema de sueño es tan grave que necesitarían ir al médico para solucionarlo. De acuerdo a la escala de apnea de Berlín, el 19% tienen riesgo alto para sufrir apnea del sueño, y comparado con otra escala que se llama el Stop Band, otro instrumento de medición que lo vamos a ver más adelante, el 27% podrían tener apnea del sueño. A nivel de somnolencia excesiva diurna, que es una de las consecuencias o complicaciones de la apnea del sueño, porque la persona no duerme bien, su calidad de sueño es muy deteriorada, al día siguiente el 37% se están quejando de somnolencia diurna excesiva en Colombia. O sea, tenemos una población colombiana que es mal dormida y que se duerme en todas partes. O sea que a mí no me sorprendería que aquí uno de cada 3 se duerma durante la conferencia. Bueno, no todos, pero sí. Claro que sí. Los factores de riesgo entonces para la apnea obstructiva del sueño son la obesidad, las personas mayores de 65 años, los hombres tenemos más apnea del sueño que las mujeres, aunque esto es igual a los 50 años, vamos a mirar una gráfica más adelante. Las mujeres en posmenopausia o perimenopausia también tienen un riesgo similar al hombre. Las personas que tienen alguna alteración de la vía aérea superior, ya dijimos, los afroamericanos, los asiáticos y los hispanos tenemos mayor probabilidad de desarrollar apnea. Pacientes que tienen problemas de congestión nasal, fíjense, todos los niños con rinitis probablemente tengan apnea del sueño y deben ser tratados. Hay familias de roncadores donde el tatarabuelo ronca, el abuelo roncó, los tíos roncan, los hermanos roncan y los niños están roncando. Todos estos deben ser evaluados. Si uno consume alcohol, pues tiene mayor prevalencia. Y hay una serie de anormalidades craneofaciales que ustedes pueden identificar, como este que es un joven con síndrome de Down, que vale la pena preguntarles, ¿quiénes de ustedes tratan pacientes con síndrome de Down habitualmente? ¿Solo una persona? Bueno, en psiquiatría, la mayoría de psiquiatras vemos algún síndrome de Down de vez en cuando. Pero bueno, el síndrome de Down, ¿saben cuál es la frecuencia de síndrome de Down en Colombia? ¿Cuántos pacientes con síndrome de Down en Colombia? Se calcula que hay 850.000. O sea, es una población bastante grande. Y se estudian estos pacientes, el 90% tienen apnea obstructiva del sueño. Si estos pacientes son tratados para la apnea obstructiva del sueño desde pequeños, desde niños, su rendimiento intelectual es mucho mayor. Hay estudios ya de cohorte donde se comparan niños tratados con apnea del sueño y con síndrome de Down con los que no son tratados para apnea del sueño, y el fracaso escolar obviamente es mayor en los que no son tratados. Entonces es importante saber eso. La obstrucción, pues se ve, aquí ven ustedes la vía aérea libre, una vía aérea normal, y aquí se ve la obstrucción por un aumento de la lengua principalmente, que se va hacia atrás y obstruye la vía aérea, es un problema mecánico. Aquí vemos igualmente una persona con apnea del sueño y una persona normal. Esta es una gráfica para mirar cómo las mujeres hasta los 40 años tienen menos prevalencia de apnea del sueño, pero a partir de los 40 años ya se equipara a una curva similar a los hombres, que va aumentando con la edad. Hay una serie de condiciones médicas también. Cuando ustedes preguntan antecedentes y encuentran que la persona está en embarazo, pues el hecho de aumentar 10-12 kilos durante el embarazo puede predisponer a la persona a que desarrolle apnea del sueño. Pacientes con insuficiencia cardíaca, problemas renales crónicos, casi todos los pacientes con problemas pulmonares crónicos también, pacientes que han tenido accidente cerebrovascular, en retrospectiva se les pregunta si son roncadores, muchos de ellos debían haber sido diagnosticados con apnea. Pacientes con acromegalia, hipotiroidismo y el síndrome ovario poliquístico, que uno dice algo como raro, pero resulta que estas mujeres tienen mayor producción de testosterona y eso hace que la vía aérea sea más rígida y produzcan más apnea del sueño. La fisiopatología la vamos a explicar de manera sencilla. La mayoría de los signos y síntomas pues dependen del colapso de la vía aérea superior que se produce intermitentemente durante la noche. Es decir, dependemos de la anatomía de la faringe, que es individual de cada persona, y la pérdida de la actividad muscular de la faringe en el inicio del sueño. Esto lleva a que se estreche o se colapse la faringe y eso hace que la persona no pueda respirar adecuadamente. Ese colapso, cuando el diafragma hace un gran esfuerzo y abre ese colapso, cuando se produce el ronquido y es como el principal síntoma de la apnea del sueño. En la noche entonces se produce una asfixia repetitiva. Con los cambios de estado de sueño, sobre todo en el sueño REM, ustedes saben que hay anatomía muscular, pues se produce un colapso mayor. Esto lleva a que la persona entre en hipoxia, se disminuye la saturación y posteriormente se producen unos microdespertares. O sea, la persona hace apnea, se hace un microdespertar. Si
Si uno mira los microdespertares durante toda la noche, pues eso suma una gran cantidad de tiempo que hace que el sueño no haya sido reparador y que al día siguiente la persona esté fatigada, se levante con dolor de cabeza, embotada, de mal genio, y al día siguiente esté somnolienta. Actualmente se considera que el riesgo cardiovascular está dado por varias vías, pero aquí podemos mirar una serie de apneas mixtas que se están produciendo durante la noche con una gran desaturación de oxígeno. Estos pacientes que tienen esta apnea obstructiva se produce una hipoxia intermitente a nivel endotelial y esto ayuda a que la hipoxia se produzcan más placas de aterosclerosis. Esto ya está bastante bien documentado y ese es uno de los caminos por los cuales se aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Las consecuencias, ¿cuáles son? Pues como hay una gran cantidad de despertares repetitivos, me refiero a microdespertares de 3 a 15 segundos en la noche, muy frecuentes, hay una interrupción del sueño, la persona en ocasiones se despierta ahogada, con la frecuencia cardíaca elevada, como si tuviera un ataque de pánico, en ocasiones se acompañan hasta de pesadillas, en que la persona sueña que la están ahorcando, se está ahogando, y se despierta de esa manera. Y al día siguiente, pues lo principal es la somnolencia diurna, que es un factor de riesgo para accidentes laborales y accidentes de tránsito. Aquí podemos observar que no hay obstrucción en el bronquio, la obstrucción es mientras se produce la exhalación, y aquí vemos pues cuando hay una apnea, un bloqueo ya completo de la vía aérea. Durante la noche también se produce una fluctuación de la tensión arterial que se acompaña de cada uno de estos eventos que vimos anteriormente. Entonces hay hipoxia, hay aumento del CO2, hay aumento de los despertares y esto lleva a una hiperactivación del sistema nervioso simpático que lleva a que muchas de las personas que tienen hipertensión, sobre todo las personas que tienen hipertensión refractaria, que tienen que tomar 3, 4, 5 antihipertensivos, en estos pacientes hay un altísimo riesgo de tener apnea del sueño. Una vez que empiezan a ser tratados de la apnea del sueño, el número de medicamentos que deben tomar para la hipertensión en general disminuye, porque pues, alivia uno de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Tenemos síntomas nocturnos y síntomas diurnos. Vamos a mirar los nocturnos. 95% tienen ronquidos. O sea, el ronquido que se considera muchas veces que es normal, que la gente dice, no, es que pasó la noche muy bien porque roncó toda la noche. Resulta que es lo peor que le está pasando a ese paciente, porque está desaturando, está ahogado en las noches. El ronquido en ninguna condición es normal. Entonces hay que tener presente eso. Si ustedes tienen pacientes, obviamente psiquiátricos o pacientes que acuden a los servicios de salud mental, con cualquier profesional del área de la salud mental, por favor pregúntenle si roncan. Si roncan, piensen en que pueden tener apnea del sueño y hay que hacer los estudios adecuados. Muchas personas presencian las apneas que en ocasiones son aterradoras, sobre todo por ejemplo en los niños. Si uno ve que un niño se queda sin respirar, pues la mamá lo lleva de urgencias, probablemente ese niño tenga las amígdalas y las adenoides grandes. En esto hay una situación interesante. En una época se recomendaba hacer amigdalectomía y anerectomía a todos los niños. Después por las complicaciones se dejó de decir que se hicieran, pero actualmente se está recomendando hacerlo en casi todos los casos, porque se ve que los niños que tienen amígdalas y adenoides grandes tienen talla baja, tienen más fracaso escolar, son más hiperactivos y requieren pues de evitar esta obstrucción de la vía aérea para que tengan un buen desarrollo. Entonces la sensación de ahogo, el insomnio de múltiples despertares, esto es muy clásico. En este campo es interesante otra cosa. Hace 20 años nosotros pensábamos que la mayoría de los pacientes que tenían insomnio crónico tenían o ansiedad, tenían depresión o eran consumidores de sustancias psicoactivas y un pequeño porcentaje tenían trastornos respiratorios del sueño. Actualmente se considera diferente. Un paciente con un insomnio crónico que lleva más de 3 meses sin poder dormir bien la mayoría de los días, o sea que en una semana, 2, 3 días no duerme bien, tiene una alta probabilidad de tener apnea del sueño. Hay que descartar primero eso antes de pensar en que tiene un trastorno por ansiedad, si ustedes quieran, o un trastorno depresivo. El sueño inquieto, hay personas que lavan la sábana en la noche por la apnea del sueño, muchos tienen regurgitaciones, náuseas, la persona se levanta a orinar 3, 4 veces en la noche, es frecuente, y algunos pacientes pues no tienen ningún síntoma. Dentro de los síntomas diurnos, lo más importante es la somnolencia diurna. Pacientes que tienen apnea del sueño paran frente a un semáforo en rojo y el paciente cabecea y se queda dormido hasta que de atrás le pita pues que cambie
pues que arranque nuevamente y no es que esté mirando el WhatsApp, sino que está somnoliento. Pacientes con problemas de estado de ánimo, memoria, alteración de memoria, aprendizaje. Muchos de los pacientes con apnea del sueño son pacientes olvidadizos, no se concentran. Muchos de ellos van a las clínicas de memoria y si uno no explora la apnea del sueño, pues se puede enfocar por otro lado pensando que tiene de pronto predisposición para Alzheimer o alguna otra cosa, y simplemente estas alteraciones se mejoran con un aparato que vamos a ver más adelante. Y bueno, hay otra serie de síntomas importantes. Hay pacientes que se deprimen por la apnea obstructiva del sueño, y esta es una de las depresiones que se cura con un aparato o se mejora con un aparato. Y dice uno, bueno, pues es como sorprendente que no haya que dar antidepresivos, sino que haya que ponerle un aparato. Muchos de los hombres tienen disfunción eréctil y el hombre en ocasiones no quiere utilizar el aparato, el CPAP, que es uno de los tratamientos, pero cuando uno le plantea que pues, su disfunción eréctil puede depender de esto, habitualmente se vuelven muy adheridos al mismo. Aquí vemos una guía clínica que es importante que la conozcan para evaluación, manejo y cuidado a largo plazo de la apnea obstructiva del sueño. Entonces, una evaluación mínima es preguntarle al paciente si ronca y si tiene somnolencia diurna excesiva. En psiquiatría, muchos de nuestros pacientes tienen clinofilia, que se puede confundir con somnolencia diurna excesiva, o de hecho son somnolientos, tienen hipersomnio. Entonces, no es un síntoma que nos distinga mucho en nuestra población, pero el ronquido sí. O sea, preguntémosle a todos los pacientes psiquiátricos si roncan. Muchos pacientes están bajo tratamiento con psicofármacos atípicos, antipsicóticos atípicos como lanzapina, risperidona, etc. Son pacientes que pueden estar obesos y pueden empezar a desarrollar esta patología. Hay algunas alteraciones craniofaciales como la retrognatia, el prognatismo, pacientes con hipertensión, obesidad. Si tienen eso, más alguno de estos otros síntomas, pues es importante acudir a una buena evaluación. Es decir, si el paciente ha tenido apneas presenciadas, episodios de ahogo nocturno, si el paciente se duerme fácilmente en cualquier lado, si sufre de insomnio, nicturia, cefalea matutina, tiene problemas de memoria, o si tiene la escala de somnolencia de Edwards positiva, que ya la vamos a ver, para que ustedes de una vez la evalúen y miremos a ver qué probabilidad tienen de hacer apnea. Este es un cuestionario que este anestesiólogo chino que trabaja en Estados Unidos lo diseñó. Es una forma un poco más objetiva de valorar la apnea del sueño. Actualmente estamos haciendo la validación con una residente de otorrinolaringología de la Universidad Nacional, y tiene estas preguntas que la llena el médico. El médico debe preguntar si ronca el paciente, si permanece cansado, fatigado, si ha dejado de respirar durante la noche, si tiene índice de masa corporal mayor de 35, si tiene más de 50 años, si su cuello es de más de 39 centímetros en las mujeres o 41 centímetros en los hombres. O sea, cuando uno no le cierra el cuello la camisa, pues probablemente esté empezando a roncar si tiene género masculino. Y esta es la escala de Edwards que utilizaron en el estudio que les mencionaba de la javeriana, que nos da una prevalencia bastante elevada de somnolencia. Esta la validamos con la doctora Heidi Chica, que trabajó aquí un tiempo en la consulta de trastornos del sueño en la clínica Montserrat. Seguramente la recuerdan, ella está ahora en Armenia. Con ella hicimos la validación. Esta escala es muy fácil de utilizar, la mayoría de los centros de sueño ya la utilizan para evaluar sus pacientes, y básicamente si uno saca más de 10 puntos, tiene una alta probabilidad de apnea del sueño o de somnolencia diurna excesiva. O sea, fíjense las situaciones que se evalúan, y si uno se queda con bastante probabilidad de estar dormido ahí en alguna de estas situaciones, pues podría tener la posibilidad de tener esta patología. Y la última escala que validamos fue el Berlín, con el cual se hizo un estudio nacional de apnea, y encuentran que el 19% de la población colombiana respondió este cuestionario, que nos permite identificar alto riesgo para apnea obstructiva. El cuestionario básicamente evalúa el ronquido, o sea, si la persona ronca frecuentemente, si ronca y se escucha fuera de la habitación, si lo ronca cada semana o con qué frecuencia en la semana. También se evalúa las consecuencias sobre el día, y se evalúa el índice de masa corporal y si tiene probabilidad de tener hipertensión. Los hallazgos físicos pues son los que ya mencionamos. Entonces toca medir el perímetro cervical en los pacientes, los índices de masa corporal muy altos. La mayoría de los pacientes pueden tener apnea del sueño. Sin embargo, por arriba de un índice de masa corporal de 30,
la posibilidad también ya empieza a aumentar. Si el paciente tiene alguna alteración de la vía aérea superior, otro síntoma que vemos con mucha frecuencia es el bruxismo. Y los pacientes se tratan el bruxismo, los odontólogos les ponen sus placas miorrelajantes, no les preguntan si roncan, y resulta que el paciente tiene bruxismo y es roncador. Mientras no se trate la apnea, pues tampoco se va a mejorar el bruxismo. Y el bruxismo es como un síntoma de alarma para apnea. Este es un examen que podemos hacer fácilmente en nuestros pacientes, se llama el Mallampathic. Si la persona tiene al abrir la boca normalmente, ustedes ven que no se le ven casi las amígdalas, que se pega la bula a la lengua, y es un grado 3, y si uno no ve nada, solamente ve la lengua pegada al paladar, es un grado 4, o sea, la obstrucción acá es muy severa. Con este grado 2, grado 3 o grado 4, la posibilidad del sueño es muy alta. Cuando tenemos entonces un paciente roncador, más somnolencia excesiva, si el paciente tiene un trabajo peligroso y no tiene más síntomas de apnea obstructiva del sueño, de todas maneras debería ser estudiado, y si tiene otros síntomas, pues igualmente debería ser estudiado por un estudio polisonográfico, que vamos a ver más adelante. Los estudios de sueño entonces se llevan a cabo en los centros de sueño. Tenemos una clasificación, el gold estándar o la prueba de oro es la polisonografía basal estándar en el centro de sueño. Actualmente se están empezando a poner de moda los polisonogramas domiciliarios, pero tienen sus propias indicaciones, como lo vamos a ver, y hay algunas pruebas portátiles modificadas que se pueden también hacer. Si a alguien le interesa, pues uno puede comprar alguno de estos aparatos y puede empezar a hacer sus estudios de sueño. Nosotros tenemos un centro de sueño aquí nomás, arriba en el edificio Altos del Bosque, cerca de la Clínica del Bosque. Ahí hacemos estudios de sueño todas las noches. La polisonografía entonces es un estudio que se hace de un registro, un monitoreo nocturno de varias variables a considerar, básicamente las variables que nos dan la estadificación de los trastornos del sueño, y podemos ver acá los movimientos oculares, el paciente está en sueño REM, la electroencefalografía, el tono muscular, la respiración a nivel de la boca y la nariz, y la toracoabdominal. Aquí vemos el ronquido y bueno, otra serie de variables que podemos considerar. Con base en esto, pues se hacen los estudios de sueño, y en un paciente con apnea obstructiva del sueño se obtienen este tipo de gráficas. Aquí ustedes pueden ver que está el himnograma. El paciente no tiene sueño profundo, solo tiene un sueño superficial, tiene poquito REM, debería tener por lo menos 4 episodios de sueño REM en la noche, pero solo tiene 2, o sea, la apnea ya ha deteriorado la microestructura del sueño, y este paciente está haciendo hipopneas, hace apneas obstructivas, aquí no respira, aquí medio respira, y esto se acompaña de microdespertares, que son estos que ustedes ven acá, y se acompaña de una gran desaturación. Aquí por ejemplo está en 91% de saturación, que para Bogotá es normal, y baja hasta 84%, después de haber hecho una apnea obstructiva. Aquí lo vemos un poco mejor. Esta es una hipopnea. Fíjense que el paciente arranca en 91 y baja hasta 82 durante el episodio de obstrucción, y el ronquido prácticamente es permanente. Aquí vemos otro ejemplo, es lo mismo. Aquí ya se acompaña de alteraciones electrocardiográficas. Muchos de estos pacientes en la noche hacen extrasístoles y hacen arritmias cardíacas acompañados de la dificultad de la respiración. Ustedes encuentran que de esta línea a esta línea tenemos 30 segundos. Este paciente está haciendo prácticamente 2 eventos de apneas obstructivas por minuto, si consideramos de aquí a acá, y cada evento dura aproximadamente unos 20 segundos. O sea, la persona se queda 20 segundos en que no respira, y pues esa sensación es muy desagradable para el observador. Los monitoreos portátiles se pueden hacer y se están haciendo en la habitación donde duerme habitualmente el paciente, pero se deben hacer en pacientes que tienen una alta probabilidad de tener apnea del sueño. No es para todo el mundo, y para pacientes en los cuales no se sospecha que haya algún otro trastorno del sueño, básicamente para eso. Habitualmente se utiliza un maletincito, al paciente se le coloca un aparato como estos con una cánula, y se va para su casa, duerme, y al día siguiente lo trae al laboratorio, se obtiene su registro y obtenemos un registro como este. Aquí básicamente se evaluó el ronquido y los episodios de ronquido. Aquí se ven apneas obstructivas, el paciente respira, no respira, respira, no respira, y así se la pasa toda la noche con desaturaciones y con una frecuencia cardíaca que aumenta, taquicardia y bradicardia, que es lo que habitualmente se ve en estos pacientes. Aquí lo vemos lo mismo.
Bueno, entonces, ¿cuál es el tratamiento de esta patología? Tenemos varios abordajes y cada paciente pues, es individual. Hay pacientes que se mejoran básicamente con CPAP y BiPAP, que es como el tratamiento 1A de primera elección, que tiene suficiente evidencia médica en el mundo, por eso fue adoptado por el Plan Obligatorio de Salud, y Colombia es uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene dentro del Plan Obligatorio de Salud la entrega del equipo de CPAP a costo de la Seguridad Social. En otros países los pacientes lo tienen que comprar o lo tienen que alquilar para poderlo utilizar. Tenemos también dispositivos de avance mandibular, hay dispositivos posturales, la famosa cirugía bariátrica que puede ayudar a algunos pacientes, algunos medicamentos, y el estimulador del nervio hipogloso. Vamos a mirar cada uno de los tratamientos. Desde el punto de vista comportamental es muy importante que el médico conozca algunas técnicas de terapia cognitivo-conductual que nos van a ayudar en estos pacientes. Se le debe motivar a perder peso, a que duerma de lado, y esta es una recomendación que se las doy ahorita porque hace apenas como unas 3 o 4 semanas salió publicado en una revista muy importante del mundo que las personas que duermen boca arriba tienen más riesgo de hacer Alzheimer que los que duermen de lado. Y la explicación es porque parece ser que el sistema ventricular encefálico se obstruye más fácilmente, entonces las placas de amiloide y todos los detritos que saca el sistema nervioso central se acumulan y no se excretan fácilmente por el líquido cefalorraquídeo y todo este sistema. Entonces todos a dormir de lado, por favor. Dejar de fumar. Los psiquiatras utilizamos muchas benzodiazepinas y yo todos los días veo pacientes con apnea del sueño que están tomando clonazepam, alprazolam, bueno, etcétera, cualquier benzodiazepina. Y si ustedes leen las contraindicaciones, todas estas benzodiazepinas están contraindicadas en apnea del sueño porque deprimen el centro respiratorio, producen relajación muscular y pues la persona se va a colapsar más la vía aérea. Este es un aparato que sirve para dormir de lado. Nosotros actualmente estamos haciendo estudios con un aparato que diseñamos acá en Colombia, probablemente lo patentemos. La pérdida de peso mediante cirugía bariátrica. En personas muy obesas, con índices de masa corporal mayores de 35, pues se recomienda la cirugía bariátrica. Ya se han hecho muchos estudios en estos pacientes, habitualmente tienen apneas muy severas. El paciente debe utilizar el CPAP antes de la cirugía bariátrica, debe ir a la cirugía bariátrica con su CPAP, salir al cuidado intensivo con el CPAP, se recuperan más rápidamente, y muchos creen que se van a mejorar de la apnea. Resulta que la gran mayoría de los pacientes no se curan de la apnea con la cirugía bariátrica. Si tiene una apnea muy severa, esa apnea termina siendo una apnea moderada o leve, pero pues se pueden beneficiar de otros tratamientos que no son tan invasivos como el CPAP. La terapia con CPAP, pues ya les dije, es la terapia de elección. No le gusta a la mayoría de los pacientes porque pues, el paciente tiene que dormir con una máscara sujeta con una arnesa a la cara, y esto va conectado a una manguera, y esto va conectado a un computador que es un compresor muy inteligente que es capaz de evaluar cada una de las apneas y las hipopneas, o cada vez que hay ronquido, entonces manda una presión positiva de aire que hace que la vía aérea se descolapse y la persona pueda respirar normalmente en la noche. Muchos pacientes cuando ven esto, pues dicen yo no voy a usar esa cosa, no les gusta. Las mujeres dicen, bueno, mi marido no me va a volver a acercarse en la noche porque me va a ver como un fenómeno, entonces pues es un problema. Sin embargo, es el tratamiento que tenemos en la actualidad. Una vez que se hace el diagnóstico, el paciente tiene que ir a una titulación con presión positiva en la vía aérea. Este es un ejemplo de la titulación. Ustedes ven acá que el paciente hace unas desaturaciones muy importantes, acompañadas de hipopneas, acompañadas de una gran variabilidad de la frecuencia cardíaca. El paciente prácticamente se despierta cada nada. Aquí se ven las desaturaciones. Y este paciente empieza a utilizar el CPAP, se le va aumentando durante la noche en el laboratorio de sueño las presiones, hasta que se logra que desaparezcan los eventos, el paciente logra hacer un ciclo de sueño prácticamente normal, con sueño profundo, que acá nunca lo tenía, y con un sueño REM pues, que es bastante adecuado. Ese es como el objetivo de una buena titulación, y para eso sirve el CPAP. Se han hecho estudios con imágenes cerebrales, y ustedes miran acá cómo el CPAP funciona básicamente como un stent de la vía aérea que va abriendo a medida que se aumenta la presión en centímetros de agua, pues se logra que se abra la vía aérea de manera adecuada.
y se logra obtener una respiración de un paciente como este. Es una respiración completa normal, en sueño REM y en posición de cúbito supino, que son los objetivos de la titulación. Estos son los diferentes aparatos que hay. Actualmente hay aparatos que envían la información noche tras noche a internet, entonces el médico desde su consultorio puede meterse al aparato del paciente y ver si el paciente está cumpliendo con su tratamiento, puede mirar si está siendo efectivo, si hay disminución de las apneas de forma adecuada, cuántas horas lo está usando por noche, y puede obtener un informe como estos. Aquí es un informe de un paciente que ha utilizado el aparato 15 días, el paciente, su índice de apneas está en 2.5 y la adherencia al tratamiento ha sido de un 92.9%. Se considera adherencia cuando el porcentaje de días utilizados es mayor de 4 horas por noche. Es lo que está, digamos, certificado para disminuir la comorbilidad de los pacientes con apnea obstructiva del sueño. La efectividad de la terapia CPAP, entonces se ve que reduce el IH, mejora la somnolencia, es uno de los objetivos. Figúrense que hay pilotos de la Fuerza Aérea de Avianca, de todas las aerolíneas, que pueden tener apnea del sueño, y pues lo riesgoso que sería que un piloto se quede dormido conduciendo un avión en el momento de un aterrizaje, un decolaje. Entonces es muy importante evaluar a estas personas que conducen vehículos de transporte público donde llevan muchas personas. Reduce también los microdespertares y mejora la microestructura del sueño, incrementa la saturación de oxígeno. En general, pues se producen todos estos efectos. Respecto a si baja la presión arterial, la baja desde el punto de vista estadístico, más no desde el punto de vista clínico. Entonces, de todas maneras, pues se considera que es algo interesante, mejora muchas cosas, disminuye los accidentes automovilísticos, reduce el riesgo cardíaco, o sea, la persona mejora también su calidad de vida una vez que se logra adaptar. La cuestión está en la adherencia al aparato. La mayoría de los pacientes aceptan el tratamiento la noche en que van a la titulación, se colocan la máscara, solo un 20% dicen yo no me hago el examen y renuncio a esta situación. Sin embargo, hay técnicas de sensibilización progresiva que podemos utilizar con estos pacientes. Muchos pacientes tienen claustrofobia, entonces uno los puede sensibilizar y una vez que están desensibilizados pues se llevan a la terapia con CPAP y uno espera que la mayoría, al menos un 70% de los pacientes estén adheridos. Hay algunos predictores, en general los pacientes que tienen un buen nivel educativo, que entienden bien la situación de la patología, que son pacientes que pueden ser evaluados por telemonitoreo, o sea que el paciente se le entrega el aparato, se lo lleva a su casa y hay un apoyo que él tiene, puede llamar por teléfono. Algunos pacientes de estos se benefician también del tratamiento con hipnóticos, sobre todo las setas que no están contraindicados en apnea. Recuerden que no podemos dar benzodiazepinas. Y estos pacientes pues se van a adherir. Hay otros que no se adhieren y son generalmente los que tenemos acá. Un paciente que tiene síntomas muy leves, pues decirle que va a dormir con ese aparato va a decir que no, así la apnea sea severa, entonces es difícil convencerlos. Desde el punto de vista de efectos adversos, pues se producen esta serie de efectos adversos, pero la mayoría son efectos que se pueden mejorar. De hecho, algunas personas dicen que no es sexy, entonces ya los que fabrican los aparatos están haciendo aparatos que no sean tan aparatosos. Desde el punto de vista del cumplimiento, pues es muy importante. Nosotros tenemos un programa de adaptación al CPAP y nuestros pacientes pues reciben apoyo y educación continua para el manejo de su aparato. Pueden consultar libremente al terapeuta respiratorio que se encarga de hacer la adaptación. Los llamamos por teléfono, sobre todo la primera noche, al día siguiente se les llama a averiguar cómo pasó la noche, que es como la noche más importante. Si el paciente logra pasar una buena noche, pues de ahí en adelante ya logra su adaptación. Y bueno, la elección de la máscara es una de las cosas más importantes porque hay pacientes que respiran por la boca y por la nariz. Estos requieren de unas máscaras que se llaman oronasales, mientras que la gran mayoría requieren solamente máscaras nasales, entonces hay que estar evaluando esto. Los dispositivos de avance mandibular, que son algo que es novedoso, que ya hay en Colombia, son importantes de utilizar, sobre todo en apneas leves y moderadas. Lo importante es que el odontólogo que les coloque el aparato conozca de este tema, esté bien preparado y sepa lo que está haciendo, porque no todos los odontólogos manejan el tema de la apnea del sueño. A este tipo de aparatos lo que hacen es a jalar, digamos, la mandíbula inferior hacia adelante para tratar de abrir la obstrucción que se produce anteriormente.
Hay pacientes que no toleran el CPAP y algunos de ellos, así sean severos, pues toca ponerles un aparato de estos para que mejore, pase de severo a moderada o a leve la apnea. Desde el punto de vista de tratamiento quirúrgico, los otorrinos tienen muy buen éxito haciendo estas cirugías en niños. La famosa buloparatofaringoplastia prácticamente está en desuso, era una cirugía muy grande con un fracaso bastante importante, entonces ya casi no la hacen. Todas las cirugías de nariz en general ayudan a mejorar la apnea, pero no la curan. Y otras cirugías maxilofaciales de avances mandibulares, sobre todo en pacientes con retrognatia o pacientes con malformaciones craniofaciales, pueden ser exitosas. Entonces, de todas maneras, es algo que se puede utilizar. Esta es la buloparatofaringoplastia, que ya prácticamente nadie la hace porque el éxito no es muy bueno. Y en la actualidad han descubierto un aparato que es como un marcapasos que se coloca en la región precordial. Y este es un estimulador del nervio hipogloso que hace que la persona en la noche, cuando está dormida, saque la lengua constantemente, y eso hace que la vía aérea se libere. Apenas hay algunas series de casos publicados en Estados Unidos, la FDA recientemente lo acaba de aprobar. El problema está en el costo. Un aparatico de estos y la colocada en Colombia mediante tutela que le han hecho algunas EPS, llevan como unos 10 aparatos colocados los otorrinos, cada cirugía vale 120 millones de pesos. Entonces es algo que puede quebrar el sistema de salud. Desde el punto de vista de medicamentos, no hay ningún medicamento que mejore la apnea del sueño. Hay algunos reportes con mirtazapina, la conocemos, paroxetina y protriptilina, que no la tenemos en Colombia, que parece ser que lograrían como aumentar un poquito el tono muscular, y algunos pacientes con apneas leves se podrían beneficiar, pero todos son reportes de casos, no hay estudios comparativos. Sin embargo, este es un campo que todavía se sigue evaluando bastante. Ya para terminar, les quiero comentar solamente rápidamente un síndrome que nosotros hemos denominado síndrome de apnea y hipopnea extrema del sueño. Unos médicos en Denver, Colorado, hicieron un estudio y evaluaron una población de pacientes a 1.421 metros, a 1.800 metros sobre el nivel del mar y a 2.165 metros sobre el nivel del mar. Nosotros, por vivir en Bogotá, muchos no somos conscientes que vivimos a gran altura. O sea, a partir de los 2.500 metros se considera gran altura en la medicina de altitud. Entonces, resulta que ellos compararon estas poblaciones de pacientes con apnea, que los estudiaron a ese nivel, luego los llevaron al otro nivel y luego los subieron a 2.000 y pico metros, y encontraron que muchos de estos pacientes aumentaban el índice de apneas centrales asociadas a la altura y complicaban el tratamiento de la apnea obstructiva. O sea, que fuera de tener apnea obstructiva por estar a gran altura, y aquí no es a gran altura sino a 2.165 metros, el paciente se complica con otra apnea más que se llama apnea central. Nosotros hicimos un estudio con un grupo de peruanos y evaluamos pacientes a nivel de la ciudad de Lima, y hicimos esta publicación en el New Science, donde proponemos que los pacientes que tengan más de 100 eventos por hora deberían llamarse pacientes con apnea extrema del sueño. Resulta que en Estados Unidos y a nivel del mar, los europeos muy rara vez ven pacientes que tengan apneas del sueño por arriba de 100 eventos por hora, mientras que aquí en Bogotá es bastante frecuente, o sea, nosotros sí los vemos con frecuencia. Si uno le pregunta a un americano cuál es la apnea más severa que usted ha visto, le va a decir por ahí de 60, 50 eventos por hora. Entonces ellos no se imaginan que puede haber pacientes como estos, y estamos proponiendo esta nueva clasificación. ¿Qué características clínicas tiene? Ahorita estamos llevando a cabo una serie de casos que ya hicimos el análisis estadístico de más de 300 pacientes comparados con 150 de apnea extrema, con sus respectivos controles. Datos preliminares pues son los que les muestro acá. Representan el 3% de población referida a estudios de sueño, pero a gran altura, o sea en Bogotá o en el Cusco. Tienen peores parámetros de oxigenación durante el sueño, tienen más alta incidencia de hipertensión, el índice de masa corporal, el cuello son de medidas más grandes, son pacientes que tienen una somnolencia diurna mayor, y son pacientes que en general están mucho más enfermos. Más o menos el 3% de esta población en los centros de sueño pues están asociados a apnea central y requieren pues de este manejo, que es algo
interesante de mirar. Bueno, esta fue la... me estoy devolviendo. Bueno, este es un ejemplo para que ustedes vean de lo que hemos denominado una apnea extrema de sueño. El paciente acá está prácticamente despierto, solo hace pequeñas conciliaciones. Fíjense la hora. El paciente, a pesar de estar despierto, está con unas desaturaciones grandes, por debajo de 90, está entre 90 y 80, pero una vez que se duerme hace unas desaturaciones hasta de 70. Miren la gran cantidad de saturaciones, la gran cantidad de apneas obstructivas, aparecen apneas centrales, y que no se diga de las hipopneas. Eso es en el himnograma en general, pero ya mirándolo a nivel más microestructural, ustedes pueden ver que el paciente está haciendo prácticamente una apnea cada 30 segundos durante toda la noche, con una gran cantidad de saturaciones, y esa es como la cantidad de ronquidos también que se acompaña. Cada vez que termina una apnea, pues se produce un ronquido, como ustedes lo pueden observar acá, asociado a los microdespertares. Y este es un caso récord que tenemos, que probablemente lo vamos a publicar. Tiene un índice de apneas hipopneas, una mujer con un índice de masa corporal de 55. O sea, la señora casi nos rompe la cama en el laboratorio de sueño. Entonces, ella desaturaba de esta manera. Miren que la desaturación de ella está por debajo de 70, entre 70 y 50 toda la noche. Cantidad de apneas centrales, respiración periódica, apneas obstructivas, mixtas, hipopneas. Y bueno, prácticamente pues, su sueño está muy mal estructurado. Bueno, muchísimas gracias.